Es interesante la cosmovisión de la muerte en Mesoamérica. El hombre caminaba sabiendo que su vida estaba llena de ciclos. Nacía como el sol, envejecía como la milpa, y posteriormente, cuando muere, pasa a otro plano. Así que cuando el corazón dejaba de latir, no significaba el fin. Empezaba un viaje lleno de perros, montañas que se abren y cierran, vientos gélidos. Por lo tanto, no significa final, significa movimiento, ciclo, viaje. El hombre mesoamericano tenía esta concepción de la muerte porque ellos creían que la muerte es necesaria para la vida. Los dioses mismos tienen que morir para dar paso a la vida. Un ejemplo de ello es la leyenda de los soles, donde Nanahuatzin, Tecustecat, tienen que dar su vida para crear el sol que conocemos en la actualidad. Nanahuatzin era una persona que tenía bubas en la piel, era pobre. Tecustecat, por el contrario, tenía mucha riqueza. A la hora de crear ese sol, existía una hoguera al cual tenían que aventarse. Tecustecat lo intentó 4 veces, pero tuvo miedo. Nanahuatzin, sin dudarlo, se aventó. Entonces surgió el sol que conocemos en la actualidad. Al ver esto, Tecustecat hizo lo mismo. Salió un segundo sol, pero los dioses decidieron que no era justo que tuvieran el mismo brillo. Tomaron un conejo y lo aventaron al rostro. Entonces se convirtió en la luna. Y ya de esta manera no hubo 2 soles. Esto no solamente es un relato cosmogónico, sino es un tratado de cómo se pensaba acerca de la muerte en Mesoamérica, ya que el sacrificio es necesario para la vida. Había 4 lugares documentados donde se tiene la creencia de que iban al morir. El primero es para los infantes, llamado Chichihuacuauco. En ese lugar iban los niños pequeños, existía un árbol muy, muy grande, donde tenía senos que amamantaban a los niños y volvían a un estado prenatal. Después tenemos Etlalocan, a donde iban las personas que eran muertas a causa del agua. Por ejemplo, los ahogados, fulminados por rayo, con enfermedades relacionadas al agua, por ejemplo, la lepra, la hidropesia, la gota. Tlalocan era un lugar verde, un paraíso. De hecho, lo podemos ubicar pictográficamente en los murales de Teotihuacán. Ahí se encuentran varias representaciones de Tlalocan. Y en el Códice Vaticano A menciona que es un lugar que tiene muchos cerros, ya que se creía que el agua vivía dentro de los cerros. También iban a este lugar los niños sacrificados a Tlaloc. Cabe mencionar que no cualquier niño podía ser sacrificado a Tlaloc, tenía que tener 2 remolinos. Entonces, si tenías 2 remolinos de niño, era un indicio de que ibas a morar en Tlalocan. Tenemos el Tonatiuhchan. En el Tonatiuhchan iban las personas que morían a causa del sol. Por ejemplo, los guerreros, los muertos en combate gladiatorio, sacrificados, y las mujeres muertas en parto. ¿Por qué las mujeres muertas en parto? Porque se equiparaban con guerreros. Cuando nace el sol, en la mañana, los guerreros muertos la acompañan al sol en este recorrido tipo evolutivo masculino hasta el cenit al mediodía. Del mediodía hacia el anochecer, las mujeres muertas en parto la acompañaban. Al final, después de 4 años de acompañarlo, estos guerreros y guerreras se convertían en aves preciosas, colibríes, mariposas. De hecho, se tiene la creencia en la actualidad de cuando ves un colibrí es porque te viste a un familiar muerto. De ahí viene esta creencia. El cuarto lugar a donde iban las personas cuando fallecían era el Mictlán. Ahí iban la mayoría de personas. Este Mictlán estaba compuesto por 9 pasos que hay que hacer para llegar al final. Es un lugar húmedo asociado con la putrefacción. El primer nivel que hay que pasar es un lugar llamado Izcuitlán, donde hay un río muy grande, donde hay que cruzar y no se puede hacerlo nadando. Hay que hacerlo a cuestas de un perro, la espalda de un perro. Tiene que ser un perro de cierto color, no puede ser de color oscuro, color negro, porque dice que ya lo hizo y que está sucio, que no lo puede volver a hacer. El de color blanco menciona que no, que está
muy limpio y no lo quiere realizar. Tiene que ser de color bermejo. El color bermejo es un color parecido al café rojizo. Solamente este perro puede llevarte a cuestas. Tenía que ser de raza Xoloscuintli. La palabra Xoloscuintli viene del náhuatl Xolot y de Scuintli, que quiere decir perro, y Xolot, que significa gemelo o monstruo. Se puede traducir como el perro gemelo o perro monstruo. Este perro es heterocigoto. Quiere decir que nacen en pares complementarios. Nace uno con pelo y uno sin pelo. Esto ya se había visto en Mesoamérica, aunque no se comprendía genéticamente como tal. Se asociaba con la dualidad cósmica, con gemelaridad. Entonces, se le considera un perro de Xolotl, que es gemelo. Por cierto, yo tuve una perra Xoloscuintli y era curioso que cuando tuvo a sus perritos, estos nacieron en pares, uno con pelo y uno sin pelo. Y cuando la madre salía a comer y los dejaba solos, los que tienen pelo calentaban a los que no lo tienen. Es curioso ver este tipo de comportamiento. Bueno, pasando al Escuintlán, que quiere decir el lugar de los perros, sigue el nivel donde hay unas montañas que se abren y se cierran, montañas gigantes. El alma tiene que pasar justo en el momento cuando están abriendo para no ser aplastadas. Este nivel representa la pérdida del control corporal. En el tercer nivel se encuentra una montaña grande de obsidiana que corta como navajas. Una vez cruzando este nivel, llegan a donde hace mucho frío, es gélido. De hecho, el viento corta como si fueran navajas de obsidiana. Es curioso que se ocupe la obsidiana en el Mictlán, que se mencione, porque tenía un gran valor, que se ocupaba para hacer objetos de uso diario, pero también para hacer armas. Por ejemplo, el macuahuitl. El macuahuitl es un tipo de espada de madera muy grande y pesada, con incrustaciones de obsidiana. Cuando hay batallas con mexicas, las fuentes relatan que el macuahuitl podía cortar de tajo inclusive la cabeza de un caballo. Bueno, el siguiente nivel es un lugar donde hay mucho viento, flotas como si fueras una bandera. El cuerpo pierde todo peso, entonces es flotado porque es elevado a los aires. En el siguiente nivel te flechan, eres flechado, todo el cuerpo es atravesado. Y en el séptimo nivel se encuentran fieras del inframundo que tratan de devorarte el corazón. Cuando alguien muere se le colocan elementos para que pueda cruzar el Mictlán, una ofrenda, y entre ellos se encuentra un chalchihuitl que va colocado en la boca. El chalchihuitl es jade, y una vez que te come la bestia el corazón, este funge como un corazón simbólico. En el octavo nivel se encuentra un río, un pantano de aguas negras, donde el alma se disuelve. Es la antesala de la liberación final del Mictlán. Una vez llegando al Mictlán, que es el último nivel, se encuentra el Mictlantecutli. Ahí el alma muere por completo. Es la regeneración del ser como tal. Ahí ya uno vuelve a la tierra. Para realizar este viaje en el Mictlán, se le colocaban elementos para ello. Se le colocaba una ofrenda prehispánica. Por ejemplo, se le ponía comida para el viaje: maíz, frijol, cacao, agua para el alma cuando tiene que pasar por regiones áridas, flores, principalmente cempasúchil, que ha permeado hasta la actualidad. También se le colocaba copal. El copal purifica los caminos y sirve de comunicación con los dioses, ya que el humo sube y el aroma también. Algo curioso es que se le colocaba una cajita con mechones de cabello. Cuando alguien nacía se le cortaba un mechón, el cual se guardaba en esa cajita. Cuando fallecía se cortaba otro poco, se unían en esta caja y se enterraban, simbolizaba la vida y la muerte. Se decía que el alma guardaba memoria en este lugar. Este mechón es llamado piochtli, de ahí derivaría la palabra piocha, que significa mechón de pelos como tal. Para realizar este viaje se tenía cierta temporalidad. El viaje duraba 4 años. Es curioso porque es lo que tarda el cuerpo aproximadamente descomponerse.
Inclusive en los panteones es el tiempo que debe de pasar mínimo para que pueda ocuparse la misma tumba. Cuando los frailes llegaron, trajeron velas, trajeron cruces, pero encontraron altares encendidos desde tiempos inmemorables. No los apagaron. Comenzó un diálogo, lento, difícil, pero necesario. Dejaron que los indígenas siguieran con sus prácticas, rendiendo homenaje a sus muertos, pero los adoptaron con símbolos católicos. Entonces, respecto a la temporalidad, la iglesia tenía el 1 y el 2 de noviembre, pero se dieron cuenta que ya existían celebraciones en Mesoamérica referentes a los muertos. Por ejemplo, en el mes de julio se tenía una fiesta donde se rendía homenaje, se recordaba a los niños muertos. En agosto existía una fiesta que se colocaban ciertos elementos, cierta ofrenda para los muertos que estaban cruzando el Mictlán. Entonces, de esta manera unieron las fechas para poder seguir para que los indígenas siguieran con esta práctica. La ofrenda es uno de los ejemplos más complejos de sincretismo, ya que el mundo mesoamericano se une con el catolicismo, conviven y logran hacer un diálogo. Cuando levantamos una ofrenda, no estamos decorando una mesa, estamos abriendo una puerta donde conviven dos mundos sin anularse, donde la muerte tenía dos lenguajes pero un mismo corazón.